Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludo en la gracia, les saludo agradecida con el Señor, porque hoy cada uno de nosotros afirmamos que la gracia, la misericordia, la paz de Dios, quien es nuestro Padre y del Señor Jesucristo, es nuestra. Y el culto es disfrutar esto. El culto es disfrutar, el culto es tantas cosas. El culto incluye todas las cosas de Dios, la multiforme gracia de Dios, todas las bendiciones de Dios. Pero por encima de todo es que el culto es estar disfrutando del reino de los cielos, el cual ahora es nuestro espacio para habitar, nuestro espacio ilimitado, donde nosotros vivimos, donde nosotros nos movemos, donde nosotros compartimos y donde nosotros somos lo que Dios nos ha hecho. Entonces podemos disfrutar de la identidad que tenemos. Jaén, quería preguntarte cómo está mi audio, si está muy bajito. Está perfecto. Gracias, gracias. Entonces, para el culto del día de hoy, el cual le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la Iglesia Emanuel Latinoamérica, donde todos somos hijos de Dios, donde todos somos iguales y donde todos tenemos el mismo llamado, la misma bendición y la misma gracia. Y el título del mensaje de hoy, que es la sanidad espiritual, nosotros puede tener muchísimas connotaciones, muchísimas maneras de explicarlo. Podemos hablar de sanidad espiritual durante 10 semanas seguidas, durante toda la vida, y es un mensaje que no se agota, porque la sanidad espiritual proviene solamente de Dios a través de Cristo. La sanidad espiritual es el misterio del Dios Trino, que es Cristo. ¿Cuál misterio? ¿Cómo el hombre puede llegar nuevamente a Dios si no hay ninguna manera, absolutamente ningún esfuerzo humano que pueda lograr que el hombre llegue a Dios? Y precisamente en la guía del Espíritu Santo, el Señor me da estas dos porciones de la palabra, Mateo 5 y Mateo 17, para que uniendo estas dos porciones de la palabra, nosotros podamos disfrutar del misterio oculto dentro de la palabra, del secreto dentro de la palabra. Porque como el secreto dentro de la palabra es espiritual, entonces solamente lo podemos entender y entendiéndolo, entonces lo hacemos nuestro y haciéndolo nuestro lo podemos disfrutar. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Los que podemos creer que Jesús es el Cristo. Los que podemos creer que hay una vida espiritual que no la vemos con ojos físicos, pero lo podemos creer. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos experimentado. Sí, hemos experimentado una sola vez hemos experimentado la gracia de Dios, de que Dios está conmigo. Es suficiente para que vivamos toda una vida anhelando más y más y más y más. Entonces, la palabra, que es incomprensible, para muchas personas se quedan pensando en cuando hablamos de Mateo 17, del 1 al 8, que fue la palabra que leyó mi hermana Yaén en un principio, nos encontramos que el Señor Jesucristo se lleva a tres de sus discípulos. Está con tres de sus discípulos y el Señor Jesucristo, que es un ser espiritual, que es el verbo que se encarnó, que es el mismo Dios, se los lleva a un monte alto, a un lugar alto. ¿Por qué un lugar alto? Porque era un lugar apartado. No era para todos dado. No podía dar para todos. El Señor, esta, eh, esta manifestación, porque no es para todos. Y precisamente por eso es que cuando nosotros nos apartamos con el Señor
la luz que es Cristo resplandece como el sol. Él es la luz y podemos ver con claridad nuestra vida. Esta porción de la palabra, las personas se centran en, ay, ¿por qué se apareció Moisés? ¿Y por qué se apareció Elías? ¿Pero por qué? Pues yo no estaba muerto. ¿Y por qué vinieron? ¿Y a qué vinieron? ¿Y qué sé yo cuántas cosas? ¿Cómo se centró inicialmente Pedro? Porque Pedro era diligente. Y por eso es bueno ser diligente para las cosas del Señor. Pero tenemos que ser diligentes para las cosas del Señor centrados en el poder del Espíritu Santo. Y por eso le dice, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y sí, hermanos, esta es la introducción del mensaje. Bueno es para nosotros que estemos aquí dándole culto a Dios. Vamos a la introducción, Jaén. Bueno es para nosotros que estemos escuchando qué es en sí el culto. Es escuchar la voz de Dios. Es tener la certeza de que Jesús es el Hijo amado de Dios. Que Dios se complace y se complació en Jesús y ahora a través de Jesús se complace en nosotros. Por eso ante cualquier circunstancia no temamos, levantémonos y no busquemos nada más, no busquemos a nadie más. Cuando las personas están desesperadas, buscan a otras personas y esta pareciera que cuando le hablamos solamente de Cristo, solo de Cristo, solo de Cristo, es que no habla de más nada. No puedo hablarte de más nada. No puedo, porque tengo que hablarte de Cristo y tenemos que hablar de Cristo y hablarle a nuestra alma de Cristo hasta que para nosotros la respuesta sea solo Cristo. Que no temamos ante ninguna circunstancia, no temamos ante ninguna circunstancia, que siempre levantemos los ojos y no busquemos a nadie ni a nada más, sino solo a Cristo. Por eso es que hablamos de solo Cristo, porque es Cristo el único que nos permite a nosotros disfrutar del reino, porque Él es el único que abrió las puertas para el reino. Para nosotros, el reino de Dios que estaba cerrado y está cerrado para los que están separados de Dios. Por eso alcemos los ojos, pongamos la mirada en Cristo, pongamos la mirada en el misterio del reino de Dios, pongamos la mirada y la fe en esa petición al Espíritu Santo de que nos llene. Entonces, cuando nosotros nos centramos en Cristo, vamos a ver el contenido del mensaje. Y es que todo comienza con la aceptación. Todo comienza con la aceptación. ¿Y qué es la aceptación? La aceptación es recibir a Jesucristo. Recibir. Nosotros a veces tenemos el teléfono, lo podemos tener en la mano, lo podemos tener por allí y suena el teléfono y nosotros lo miramos y decimos, ay, no, ahorita no le puedo contestar a esa persona, porque es que esa persona me va, no, ahorita, o sea, yo no tengo ahorita 20 minutos para darle, yo no tengo ahorita 30 minutos, yo no puedo contestar esa llamada ahorita porque es que me están llamando para cobrarme la renta y yo no tengo el dinero y yo no voy a mentir y entonces le voy a decir a don Juan, ay, sí, don Juan, yo le voy a pagar mañana, pero no es verdad, entonces prefiero no responderle a don Juan. Pero la palabra dice en Apocalipsis 3:20 que quien nos llama a nosotros para venir al reino de los cielos, para tener la sanidad espiritual, quien nos llama a nosotros es el mismo Cristo. Él nos llama. ¿Quién nos llama a nosotros? El que derrotó a Satanás. Él es el que nos llama. Porque Satanás es el que causa los problemas espirituales en el hombre causa del pecado original de separación. Por el pecado original de separación, el hombre está muerto espiritualmente. Y el hombre vive toda la vida, una vida de infierno, de sufrimiento, de dolor, de desesperanza, de tristeza, de rabia, de desesperación, en fin, con todo lo que no es semejante a Dios. Con todo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que ocurre en nosotros esa obra absolutamente espiritual, que es cuando el Señor nos llama
a través de una persona que nos predica y nos dice, no hay otro intermediario entre Dios y los hombres. Ningún hombre puede ser intermediario entre un alma, mi vida espiritual, y Dios, sino solamente Cristo. Todos los hombres y mujeres que sirvieron al Señor, que tuvieron esa aceptación a Cristo, que reconocieron a Cristo como el único camino para ir al Padre, fueron personas especiales, fueron testigos del poder del mensaje de Cristo. Pero dentro del engaño de Satanás, Satanás hace que las personas crean que esas personas que sí fueron apartados, porque son santos. ¿Por qué decimos San Marcos, San Carlos, San Juan, San Tobías? Porque fueron personas que tuvieron esos nombres y fueron apartados por Dios para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y como dieron evidencia de que Dios estaba con ellos, entonces ahí viene el engaño del enemigo. Y hace que el hombre quite la mirada del verdadero autor y consumador de la fe, que es Cristo, quien nos lleva a Dios y nos da el Espíritu Santo y hace que pongamos la mirada en una persona. Y por eso es que las personas buscan santos. Pero resulta que no se dan cuenta que nosotros también somos apartados por Dios, que es el significado de ser santos. Entonces, como la aceptación es una obra absolutamente espiritual, en el momento que nosotros aceptamos a Cristo, le rendimos nuestro corazón a Cristo y Él pasa a ser el Señor, el Salvador, mi dueño, mi Cristo, ya Satanás no tiene poder sobre nosotros. Le es absolutamente, o sea, somos arrebatados del reino del mundo al reino de los cielos, donde Satanás no tiene entrada. No tiene, Satanás no puede tener participación del reino de los cielos. Entonces nosotros nos tenemos que preguntar, y si esto es así, ¿cuál es la razón por la que continúa el fracaso? ¿Cuál es la razón por la que yo no puedo salir de esta situación? Y es una sola respuesta, que no tenemos la conclusión de vida solamente en Cristo, como leímos ahorita en Mateo 17:8. No quedó nadie. Solo Cristo es el que quedó, solo Cristo es el enviado de Dios para salvar al hombre. Solo Cristo. Pero cuando el problema espiritual de base echó raíz en nosotros, el problema de estar separados de Dios, echó raíz en nosotros y nosotros tenemos muchas maneras de ser que no son conformes a Dios. Tenemos el problema de la idolatría, de las ideologías, esto es como yo lo digo, esto es como yo lo pienso, esto es como lo pensó, qué sé yo, la gente que habla de la política y habla de Carlos Marx, que ese tiene razón, que el otro tiene razón. En lo espiritual, ningún hombre tiene razón. En lo espiritual es solo la obra de Cristo la que nos libra y la que nos limpia. Por eso es que el hombre busca respuestas a través de la religión, pero la religión es un problema. ¿Por qué? Porque a través de la religión no se llega a Cristo. Cristo no es religión. Cristo es el Hijo de Dios que vino a la tierra a buscar al hombre, vestido en el cuerpo del hombre. Él es la buena noticia. Él no es una religión. Y con tantas cosas que el hombre vive, la gente se decepciona de la iglesia y la gente no quiere ir a la iglesia. ¿Por qué no quiere ir a la iglesia? Bueno, porque en la iglesia hay humanismo, porque en la iglesia muchas veces hay política. Y la política no solamente estamos hablando de partidos políticos, sino de que este es mejor que el otro, si este tiene un mejor cargo o tiene más dinero, lo sentamos en las primeras filas y los otros no los tomamos en cuenta y las personas estas las tomamos así, las tratamos así. Eso es el hombre, pero esa no es la iglesia que Dios desea. Por eso cuando el Señor Jesucristo está comenzando su ministerio, que nosotros sabemos que en Mateo 4 el Señor, la palabra nos muestra cómo el Señor Jesucristo fue tentado estando en el desierto 40 días en ayuno, cómo fue tentado por el enemigo. Y ahí donde comienza el ministerio público del Señor Jesucristo. Y en Mateo 5, vamos al punto número 2,
En Mateo 5, el Señor Jesucristo está hablando del carácter, el carácter de los ciudadanos que somos del reino de los cielos, que pertenecemos al reino de los cielos. Entonces, ¿qué son las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas es lo que, el mensaje de la bienaventuranza no es un mensaje que el Señor lo dio una sola vez. El mensaje de la bienaventuranza es el entrenamiento del Señor. Porque cuando los discípulos escuchan, cuando los discípulos de Cristo escuchamos de una manera diferente a la multitud. Porque la multitud está buscando su interés. Los discípulos están buscando la palabra de Dios para crecer espiritualmente y para hacer la voluntad de Dios absolutamente rendidos a los pies del Maestro. Entonces, esto es lo que le enseña a ellos para que ellos lo transmitieran como testigos. ¿Y qué significa la bienaventuranza? Las bendiciones de los hijos de Dios. ¿Cuáles son las bendiciones de los hijos de Dios? Pero cuando las vemos sin el Evangelio, las vemos desde el concepto físico del hombre. Esto no cuadra por ninguna parte. Esto no cuadra por ninguna parte. Entonces, perdón. Es como el Señor decirle, hablándole a los discípulos de las actitudes. Nos habla hoy a nosotros de las actitudes. Entonces, ya nosotros ahora pertenecemos al reino de los cielos. Entonces, ¿cuáles son los rasgos de carácter? ¿Cuáles son los rasgos de carácter que debe tener el cristiano? Y no es que nosotros, que digamos que yo esta parte sí la puedo, pero esta parte no la puedo. No se trata del poder de nosotros, sino se trata de que lo que el Señor obra, hace en nosotros por su Santo Espíritu. Pero si Él nos lo muestra, entonces ya por el Espíritu Santo, Él nos muestra estas cualidades de carácter. Entonces nosotros, por el Espíritu de Dios, por la palabra, nos vemos como en un espejo y decimos, yo esto lo tengo que mejorar, yo esto lo tengo que cambiar, yo tengo que orar por esto. En tal día yo contesté de esta manera, esto no es así, esto no es de Dios y vamos a lo sencillo. Esto no son, este no es el carácter de Dios. Pero nosotros perdimos absolutamente todo lo de Dios. Por eso es que esto es lo primero que el Señor Jesucristo enseña. Y el Sermón del Monte no es más que la instrucción del Señor a los discípulos. ¿Para qué? Para que como testigos lo transmitieran a las demás personas. Entonces, ¿qué significa? Son felices los pobres en espíritu. ¿Qué significa esto? Significa que podemos darnos cuenta que nuestro espíritu quedó separado de Dios. Nuestro espíritu quedó separado de Dios. Entonces, no tomo en cuenta lo que yo tengo, sino lo que yo no tengo. Yo no tengo camino ni entrada al reino de Dios. Pero dice, son felices, son bienaventurados, son dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es cuando nosotros reconocemos que no hay manera de que nosotros tuviéramos el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros nos damos cuenta que es el primer contacto que nosotros tenemos a través de Cristo en Dios y volvemos a ser hijos de Dios, esa alegría se desborda en nosotros. Entonces, son felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y son felices los que lloran. Ahora, ¿por qué lloro? Y les escribía un pequeño detalle en cuanto a que Jesús no está hablando de un dolor casual, no está hablando de un dolor por una situación particular que me esté ocurriendo. Dios me va a ayudar porque dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, Él me va a consolar.
Sí, Él te va a consolar, pero la palabra no está hablando de esto. La palabra está hablando de, de que yo siento un dolor profundo al darme cuenta de la condición caída en que yo estaba separada de Dios. Por eso cuando nosotros vemos lo incapaces que somos nosotros, y vamos a poner esta palabra, lo malo, la maldad que nos habita, la maldad que está en nosotros, porque a veces nosotros pensamos antes de hablar con una persona y aún decidimos decirles cosas que le van a herir y que le van a doler. Es que yo sí se lo digo porque ay, y empezamos a justificarnos con las justificaciones y la defensa del mundo, pero delante de Dios nosotros estamos siendo malos. Ahora lloremos y lloramos de agradecimiento, porque el Señor, no teniendo ninguna condición nosotros para volver a Dios, vino a buscarnos a nosotros. Y dichosos los mansos, dice la palabra. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. ¿Y qué significa ser humilde? Perdón, voy a entrar mi agüita. Humilde significa que el hombre, yo les he hablado a ustedes mucho del alma, y el alma del hombre es como un caballo desbocado en una sabana que quiere hacer lo que le da la gana, corretear, 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 y que nadie lo pare, que nadie lo dome, que nadie lo dome. Pero nosotros que recibimos, suba y lo busca arriba en el piso de arriba. Nosotros que tenemos la dicha, la felicidad de que Cristo nos buscó, nos dio la palabra, nos dio su modelo. Entonces nosotros, y ustedes saben que esta es una frase muy, ¿cómo se llama? Muy común que yo utilizo. Le bajamos el cogote a Dios, recibimos la palabra de Dios, obedecemos a Dios. Y a eso es lo que significa ser humildes. Porque ¿a quién le va a entregar Dios la tierra como herencia cuando sea la segunda venida del Señor Jesucristo? ¿A los rebeldes? ¿A los altivos? ¿A los vengativos? ¿A los que no tienen ningún dominio propio? No puede ser, hermanos. No puede ser. Por eso es que somos felices cuando aceptamos la palabra de Dios y reconocemos nuestra naturaleza caída. Reconocemos que ahora el Espíritu de Dios nos habita y que no somos caballos indomables, no somos animales, somos hijos de Dios que por la bienaventuranza, la gracia de Dios tenemos su palabra. Vamos entonces a ver si que nosotros ya aceptamos al Señor. Nosotros entendemos que estábamos separados. Nosotros entonces ahora somos las personas que tenemos, que somos los que lloramos, que somos los pobres en espíritu. Y por eso es que la gente, mire, cuando leemos la palabra separados de Dios, lo que vamos a leer es la pura carnalidad. En la palabra que es espiritual, la gente encuentra la carne, el motivo para satisfacer la carne, aún dentro de la palabra. ¿Por qué? Porque no tienen la conexión. La conexión es el espíritu. El que habla la verdad absoluta es el espíritu. El que sana nuestras heridas es el espíritu. El que nos aviva es el espíritu. El que nos hace felices por encima de todas las circunstancias es el espíritu. Entonces, ¿qué es el culto? ¿Cómo venimos a dar culto hoy? Vamos al tercer punto. ¿Cómo venimos a dar culto? Venimos a dar culto desde la introducción. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Bueno es para nosotros que estamos aquí porque estamos dándole culto, estamos relacionados, estamos disfrutando de la presencia del Dios Trino que está con nosotros, que el Hijo de Dios, a quien Dios manifestó públicamente que de Él se complacía, nos hizo también a nosotros hijos. Y haciéndonos hijos, también Dios se complace en nosotros.
Por eso a nosotros nos levanta la palabra, a nosotros nos levanta la oración y no tenemos temor. Podemos ser movidos, podemos emocionarnos, o sea, por las emociones que tenemos, ser movidos por las emociones, por la tristeza, por la desesperanza, por la situación. Podemos ser movidos, pero no podemos quedarnos ahí, porque nosotros tenemos una razón de vivir. Y nuestra razón de vivir es que el mundo está en esta condición, separado de Dios. Por eso si nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros tenemos fe en la palabra de Dios porque confiamos en su pacto. Yo necesito disfrutar de mi vida espiritual. Por eso es que vengo a dar el culto y no le entrego este tiempo a nadie más, porque yo lo necesito, es mi vida. El culto, llenarme de la palabra, de la oración y recibir la palabra que me va a sostener a mí la próxima semana. Yo la necesito para vivir. Y se escucha feo esto, pero Dios no necesita de mí. Yo no vengo a dar el culto para congraciarme con Dios, para que Dios no me castigue en la semana. Vengo a dar el culto porque yo confío en sus pactos, en su pacto. Yo vengo a dar el culto para ser llena del Espíritu Santo. Yo vengo a dar el culto porque yo necesito la fuerza espiritual. Yo vengo a dar el culto porque yo vengo con acción de gracia delante del Señor que me ha sostenido por toda la semana. Y entiendo que todo es restaurado a través de la oración, que nosotros podemos vencer los problemas físicos, los problemas espirituales y todos los problemas a través del Evangelio, a través del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la respuesta de Dios a todos los problemas del hombre, absolutamente a todos los problemas del hombre. Y Dios lo mostró con la manifestación gloriosa de la huya. Dios lo mostró con la manifestación gloriosa del Espíritu de Dios en Hechos 2 del 1 al 47. Se manifestó el poder de Dios. Entonces entendamos cuál es nuestra razón de vivir. Y si entendemos la razón de vivir, entonces no le permitamos a Satanás ser engañados por él, por lo que él ordena, no ser engañados por nosotros mismos, ni ser engañados por el ambiente que nos rodea. Avivémonos en la verdad de que nosotros somos realmente felices. Y la sanidad espiritual comienza desde el momento de la aceptación y después de la aceptación, hermanos, lo que viene es la palabra y la oración. Así es que podemos vivir. Entonces concluimos que la aceptación es una práctica espiritual diaria. ¿Cómo? Pero yo no tengo que aceptar a Cristo una sola vez. Yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, pero todos los días yo tengo que aceptar la palabra como verdadero. Todos los días yo tengo que aceptar que yo necesito a Dios. Todos los días yo tengo que aceptar, Señor, bueno es para mí estar en tu presencia las 24 horas del día. Señor, bueno es para mí alimentarme de tu palabra. Señor, bueno es para mí. Es maravilloso compartirte a ti que eres mío con los que no tienen, no te tienen. Y por eso están tristes, están derrumbados, están viviendo vidas de infierno. Entonces, el culto que damos hoy, en el cual se establece el reino de Dios, en el cual los ángeles están moviendo los diferentes países y lugares donde nosotros estamos, y aún en lugares donde nosotros no estamos físicamente, pero estamos espiritualmente porque nuestro corazón y nuestra oración está allá, en ese campo, con esa familia, con esa persona que todavía no entiende, pero yo estoy orando por ello. Y cuando el culto, nosotros estamos dando culto a Dios, el reino de los cielos desciende, se manifiesta el poder de Dios, la torre de luz que es Cristo. Ese Cristo que se presentó delante de los discípulos, ¿cómo se presentó? Como la torre de luz, como el que trasciende el tiempo y el espacio, como el que no está retenido por la carne. Y eso es lo que somos nosotros. Así que disfrutemos de la palabra, de la oración, de Cristo,
del Espíritu de Dios y del reino de Dios, de que tenemos un Padre bueno. Disfrutémoslo de manera segura y de manera firme. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. ¿Qué podemos decirte? Sino gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre y estando con la condición de hombre, Señor, en su carne, sufrió todo el dolor. Su cuerpo fue traspasado, fue herido, fue golpeado, fue hecho como un pedazo de carne de tantos golpes que le dieron. Pero él no volvió atrás, sino que te dijo a ti, Dios, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y hoy nosotros venimos arrepentidos delante de ti. Y hoy aceptamos, Señor, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que Él es la roca en la cual nosotros nos afirmamos, que Él es la fuerza que tenemos espiritual para que las puertas del Hades no prevalezcan contra nosotros, que Él es la llave que abrió las puertas del reino de los cielos para nosotros y que ahora tu reino, Señor, es nuestro. Nosotros somos tus hijos, nosotros somos tu pueblo, nosotros somos tu iglesia. Por eso como iglesia hoy oramos por nuestras vidas, Señor, para que nosotros todos los días seamos mansos y humildes de corazón delante de ti. Que tengamos genuino arrepentimiento cada vez que nosotros fallamos, Señor. Y te pedimos que por tu Santo Espíritu nos muestres lo que está en nosotros que no es semejante a ti. Porque lo que está en nosotros que no es semejante a ti es lo que nos hace a nosotros caer en incredulidad, que no hayan cambios verdaderos en nuestras vidas. Porque aunque tú eres el que transforma y cambias todo, Señor, tú nos permites a nosotros tomar las decisiones, aceptar tu palabra, aceptar la oración. Y tú nos enseñas a disfrutar la oración. Enséñanos, Señor. Y oramos, rindiendo esta próxima semana en tus manos, agradecidos porque te hemos aceptado, agradecidos porque es bueno. Es muy bueno que nosotros estemos contigo y tú con nosotros. Es el todo de nuestra vida, es nuestra razón de vivir. Yo oro por la vida de cada uno de mis hermanos, de sus familias, por cada situación, circunstancia, problema, crisis que esté viviendo cada uno de ellos. Y en tu nombre, Señor, ruego que nuestros ojos espirituales sean abiertos para que podamos ver la respuesta tuya dentro de la crisis. Que no neguemos las crisis, que no huyamos de las crisis, que no nos amilanemos delante de las crisis, sino que nos paremos firmes, Señor, sabiendo que nosotros tenemos a un Dios que es vivo, que es poderoso, que trasciende el tiempo y el espacio, que nos respalda con el trono celestial, que tenemos la bienaventuranza que viene de ti completa, como le dijiste tú, Señor Jesucristo, a Pedro o a Simón. Eres bienaventurado, eres feliz, Simón, hijo de Jonás, porque tienes la revelación más grande, el misterio de la vida. Yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora tú eres nuestro Cristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Oramos agradecidos, Señor, y te pedimos que por tu Santo Espíritu nos muestre los títulos de oración que con esta palabra tomaremos para esta semana. Y tomando los títulos de oración, Señor, podamos orar agradecidos, con fe, con seguridad, y que tú desarrolles nuestros sentidos espirituales para que todo lo carnal en nosotros sea atado en la tierra, atado en el cielo, y nosotros podamos disfrutar de la libertad gloriosa que tenemos los hijos de Dios. Oramos con acción de gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.